el Banco Central, que bueno, aparentemente están en Inglaterra. Obviamente que no lo voy a analizar yo, que esto toco de oído y muy poco. Lo va a analizar nuestro querido amigo de la casa, Mike Palao. Mike, querido, ¿cómo te vas? Gracias por venir, ¿no? Siempre No, tan Martín, amable. por favor, me encanta venir, me encanta que me inviten. Así que Bien. un placer para mí. Sin generarme mucha confusión, ¿qué es lo que está pasando con la reserva de oro? ¿Esto se puede hacer? ¿Es legal? ¿Le genera rédito a Argentina? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, tiene que ver más que nada con, aparentemente por lo que fue anunciado así muy al pasar, Ujú. no se dieron muchas explicaciones al respecto. Por ahí algunas declaraciones medio cruzadas entre Bausili y Caputo. Sí. Pero bueno, lo que se debe entender es que hubo una salida del- de oro de las reservas internacionales hacia el Banco de Inglaterra, hacia el Banco Central de Inglaterra. Las explicaciones que se dieron fueron variadas, prácticamente son especulaciones Ujú. en cuanto a qué es lo que vendría y por qué se realizaría este depósito de dólares, son reservas no líquidas, Ujú. en el Banco de Inglaterra. Eh, Analizándolo surgieron varias interrogantes, ¿no? Por ahí algunas asunciones o algunos comentarios. El primero que se hace, por ejemplo, es cuál es el objetivo del gobierno. Y la explicación clara que dio Caputo en ese sentido fue, a ver, el oro en la reserva no genera ningún tipo de interés y Ujú. nosotros de alguna manera lo que queremos es que tener algún tipo de rédito por ese oro. Depositándolo en Inglaterra nosotros tendríamos un rédito de oro. Bueno, hay que hacer una diferenciación. ¿Por qué? Porque vos tenés el oro, un commodity, una materia prima, tiene valor intrínseco, pero es bastante poco, digamos, Claro. porque ¿quiénes demandan oro? Los bancos centrales, los fondos de inversión, algunas empresas tecnológicas, algunas industriales, ¿me entendés? Que aprovechan las características físicas del oro. Pero en lo que tiene que ver con el precio y ese tipo de cosas, no tienen tanta influencia. Más que nada se manejan con algunos derivados. Y ahí está medio la complicación y la de los derivados financieros, un mercado no está muy desarrollado acá en la Argentina. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando vos depositas el oro en Inglaterra, el Banco Central de Inglaterra, uno de los pocos que recibe este tipo de depósito, vos depositas y ellos te pagan una tasa. Obviamente te tienen que descontar la cuenta el acarreo y obviamente el mantenimiento del oro en las cuentas del tesoro y la custodia. El transporte y la custodia van descontados y te pagan una tasa de interés. Prácticamente lo que está haciendo es un depósito de un activo que no es líquido y recibía a cambio cosas. Hay dos tipos de depósito, uno muy a corto plazo Ujú. y uno que es más a largo plazo. No hay especificaciones respecto a qué es lo que está pasando, pero bueno, se desprende que esto es lo que podría haber pasado. Aparentemente son el 10% de las reservas. Ah, claro. Eh, O si me sea, preguntas si es ni bueno o malo, se, ni se sacó todo, ni se lo vendió, sigue siendo nuestro. claro, Claro, totalmente, ¿no? La claro. mayoría de las operaciones con dólar se usa el dólar como colateral, no implica una venta del, del activo en sí, Mm. salvo en algunas operaciones. Las operaciones que podés hacer con dólares, o perdón, con oro, son variadas. Desde el punto de vista del activo físico en sí, podés hacer una compra o venta de ese activo, eso está más que claro. Si no, podés operar directamente con estos derivados que son contratos, en donde Claro. vos compras oro a futuro a través de operaciones de forwards que se le llama, operaciones de repo, donde usás el oro como colateral, Ujú. lo podés entregar en concepto de garantía y después volver a recomprarlo a un precio futuro ya establecido. Claro. Esa es una operación. También se pueden hacer swaps, ¿me entendés? Pero la mayoría de ese tipo de instrumentos ya no maneja el oro como colateral en sí, sino el diferencial de tasas obtenidas. Ujú. Así que bueno, esos son los instrumentos que se utilizan. Hay varias versiones. La versión que ha dado la explicación que ha dado el gobierno es prácticamente esa, Sí. directamente que hicieron un depósito en el Banco Central de Inglaterra para obtener algún tipo de rédito y algún tipo de... Las expectativas o lo que dice el mercado de alguna manera es que el depósito fue más que nada para una certificación y más que nada después de la charla que tuvo, creo que el viernes, Milei con Fantino en Sí. un programa, Sí, sí, el fin de en semana, donde sí. dijo que él ya tenía garantizado los repos para el pago de amortizaciones e interés de la deuda soberana en el 2025. Recordemos que a Argentina se le vencen 12 mil millones de dólares Mm. de pago de instrumentos financieros y de deuda soberana en el 2025 y tenemos aproximadamente 5 mil millones de dólares de reserva negativa. Claro. Entonces, de alguna manera se trata de llevar tranquilidad a los inversores porque se necesita recuperar la paridad de los bonos y bajar el riesgo país.
para de alguna manera tratar de volver a acceder a los mercados internacionales y poder rolear la deuda. Si no, estamos en problemas realmente Claro. serios. O sea, el oro este en el Banco Central te funcionaría como una garantía de confianza, básicamente, ¿verdad? No, en este caso te serviría como capital que te genere interés según lo que Claro. dice Caputo. Según lo que dice Milei y ¿cómo decirlo? Los comentarios que surgieron respecto a sus dichos, es que se está armando un fondo fiduciario en el exterior, en donde no participaría un solo fondo, sino que participarían varios fondos, en donde se tomaría el oro como garantía y te darían te darían dólares líquidos para incorporar en las reservas. Esto se hace a través de un acuerdo de repo, que es un repurchase agreement, ¿me entendés? Donde vos no estás entregando de manera indefinida Claro. el oro, sino que lo entregás en concepto de garantía por un lapso establecido, con la opción de después volver a hacerte del activo subyacente, en este caso el oro, finalizado el contrato. Claro. Te dan el oro, vos devolvés los Claro, dólares. se entiende. Así de fácil. Es como una cláusula de recupero que tiene, Exactamente, básicamente. exactamente. ¿Es embargable? Creo que por ahí pasa la pregunta, ¿no? Bueno, Y el ese rechazo de la es el punto oposición. importante, porque si yo tengo un fondo fiduciario que de alguna manera ve que Argentina, con juicio en el exterior, por el pago de los cupones PBI por un lado, juicio YPF por otro lado, Sí. en donde te están pidiendo de alguna manera activos embargables, y yo no creo que siendo un fondo fiduciario en el exterior te exija sacar los activos a bancos internacionales en donde me puedan embargar. Entonces se caería todo ese discurso. Hay que ver en cuestiones yo me imagino que esto el Banco Central y el Ministerio de Economía lo deben haber tenido en cuenta. Claro. Si yo voy a poner activos, si yo estoy buscando a alguien realmente que me financie y voy a poner fondos embargables con juicios que tengo, y bueno, no conseguiría esos fondos, ¿no? Claro. Bueno, por lo que me contás, son instrumentos que aparentemente se suelen utilizar, o sea, no es que la primera vez que No, se sacan oro de las reservas. de hecho el año pasado, creo que en agosto, se hizo un repo de oro para pagar el Fondo Monetario Internacional, de muy corto periodo. Se usa, acá hay algunas cuestiones, digamos, el oro en las reservas te da cierta seguridad y ha sido utilizado porque es un commodity, y bueno, vos sabés, tenemos dos tipos de dinero. Un dinero mercancía, dinero en donde está respaldado y es convertible 100% en una mercancía, o en este caso, prácticamente siempre fue el oro, hasta Bretton Woods. Después de Bretton Woods, el 95% del dinero en el mundo es fiduciario. Sí. No es convertible en ninguna materia prima. Existe porque yo y vos confiamos en el Confiamos valor que de ese dinero, dinero. sí. ¿Va? Y después viene el Banco Central que dice este dinero de curso legal. Confíen. Pero no tiene ningún tipo de respaldo. Por ahí la gente te dice, che, yo tengo este peso, pero está respaldado en el Banco Central con un lingote de oro. Mentira. Eso ya no es más. No pasa nada, no es Eso así. de los 70 más o menos que ya... Aproximadamente los 70, cuando cayó Bretton Woods, directamente no pasa eso. ¿Y qué pasó en los bancos centrales con las tenencias de oro? Y la dinámica fue que los bancos centrales pasaron a tener posiciones vendedoras netas de ese tipo de activos porque no les generaban retorno. Además es caro de custodiar, es caro de acarrear, o sea, por los mismos motivos por los cuales vos tenés instrumentos mucho más líquidos en tu banco central como activo, puede llegar a ser el dinero que lo podés invertir de manera mucho más sencilla. Los bancos centrales hicieron exactamente lo mismo. Claro. Mantienen sus posiciones en dólares y las mantienen, si tienen, por una cuestión de seguridad en caso de algún tipo de colapso del sistema monetario global. Por eso fíjate que por ahí los países del BRICS, los países que tienen como algunos conflictos geopolíticos con el dólar y tienen sus mamos ahí, y vos ves que son los que han incrementado sus tenencias en oro en el último tiempo. Claro. China pasó de 800 a cerca de 2.500 millones de dólares de 800 a 2.500 toneladas de oro en sus reservas. Argentina tiene 61 toneladas. Se cree que de las 205.000 toneladas de oro que hay en el mundo, los bancos centrales tienen solo el 40.000%. Y ahí tenés una distinción. Porque ahí tenés el oro bullion, el oro en barra, ¿me entendés? Y el oro blanco, que son los que usan la joyería, que son el demandante más importante de oro en el mundo. Mira, qué importante. Pero bueno, esa más o menos... En el último tiempo se cree, dado algunos conflictos geopolíticos, que algunos países han incrementado su tenencia en oro en las reservas, pero no el común denominador. Hasta el 2004 y desde 1970 aproximadamente, los bancos centrales fueron vendedores de su tenencia en dólar, por eso te digo, es un instrumento, por ahí es un bien que no te respalda nada, entonces no tiene sentido. No tiene sentido, salvo porque por ahí tiene cierta estabilidad y en caso de algún colapso monetario o algún tipo de ruido en ese sentido,
es importante mantenerla, por eso la mantienen. Te saco el tema oro. Vamos a hablar de la famosa fase 2. Sí está lindo el oro, hablemos del oro. Quiero oro, bueno, A todos nos gustaría tener. un Se puede lingote. comprar, ¿no? Pero comprar certificado, ¿no? Te dan el No, lingote. podés comprar oro en el mercado físico, se puede comprar Ah, se oro, puede ¿ves? comprar. Pero es difícil de acarrear, difícil de guardar, podés ir a una joyería y comprar joyas en oro y Claro. tener su equivalente en valor. Pero como vos decís, por ahí se compra el paper gold, ¿me entendés? El Que pueden papel. llegar, claro, a ver, ¿cuáles son los proxies? Si vos querés invertir en oro, querés tener algo que esté respaldado por oro, por lo general compras ETF, que son fondos comunes de inversión que invierten en oro, Ujú. eh, pero bueno, ahí también hay una cuestión, porque hay el oro respaldado por los ETF solamente representa el 0,1, el 10% del total de oro que tenés. O Claro. sea, hay como una sobrevaloración en papeles, ¿me entendés? Esto viene de hace muchísimo tiempo y tiene que ver prácticamente con la creación del sistema bancario, con lo que se llamaban los goldsmiths, los Ujú. goldsmithers, ¿me Los entendés? Que Smithers. eran tipos que te custodiaban el oro, vos ibas, le llevabas, les custodiaba el oro y ellos te daban, vos le pagabas una porcioncita de ese oro por resguardarte. Bien. Después esos tipos empezaron a ver que ellos podían prestar parte del oro a la gente que la necesitaba, entregó un certificado de depósito, después lo penía, y ahí empieza como el proceso de creación de dinero, ¿me entendés? Tan famoso. Por eso los Ujú. bancos, la cantidad de dinero que hay en el mundo no es tan solo la que está circulando, sino Claro. que hay depósitos y hay un sistema bancario funcionando y está ese multiplicador bancario que genera más dinero en la economía. Mira. Justo lo que me mencionás, emisión de dinero, fase 2. No se va a Eh, emitir te, más, te te trató de, mirá qué bien. por lo menos que dice Milei, Caputo y el presidente central, no se emite más supuestamente en Argentina. Sí, a ver, la idea de una oferta monetaria fija es lo que está tratando de imponerse en agenda, mostrando de alguna manera eh, una intención de controlar la inflación desde el punto de vista de entender a la inflación como un fenómeno netamente monetario, no Claro. multicasual, en donde si controlas la oferta monetaria vas a controlar la inflación. El objetivo fue claro, llegar a prácticamente un 2% para así de alguna manera converger al valor del crawling peg, que es el valor de la devaluación de la moneda fija, Claro. que está fijado hoy por hoy. En algún momento se ponía en duda cuál realmente era la inflación que iba a converger ese valor, ¿no? Si estaban buscando que sea la del índice de precio consumidor o la del índice de precio mayorista que contiene Claro. los transables, ¿me entendés? Que son los bienes que están más influenciados por el tipo de cambio. Bueno, aparentemente Milei dio indicaciones o dio algún tipo de adelanto que sería esta segunda, por lo tanto, dado el último eh, precio mayorista, está en 2,7 aproximadamente, Claro. No está por lo tan tanto, lejos. está muy cerca de converger. Bueno, el tema es qué pasará y hacia dónde vamos, a qué régimen vamos, una vez que este tipo de cambio converja, que va a bajar la tasa de crawling peg, pero ¿qué es lo que va a pasar con la economía en sí? Porque si bien es un fenómeno monetario, nosotros tenemos por ahí eh, la idea de que los últimos anuncios estuvieron muy orientados no tan solo a contener la emisión monetaria, sino también a bajar la brecha, Bien. sobre todo a bajar la brecha, porque el Banco Central se encuentra en una posición netamente vendedora en este trimestre. Claro. ¿Me entendés? Entonces no estás comprando dólares, por lo tanto no existe la necesidad al menos de esterilizar flujo. Pero bueno, por eso salieron a explicar después que no tan solo van a esterilizar flujo, sino que también van a esterilizar stocks. Es decir, van a empezar a esterilizar pesos que se emitieron para comprar reservas anteriormente, desde el 30 de mayo. Claro. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de emisión? La fuente de emisión, obviamente, era el déficit fiscal, Sí. tenés que salir a financiar el déficit, ya no tenés déficit, por lo tanto no lo necesitas financiar. La otra fuente de emisión eran los puts, Sí. de eventual emisión en caso de que se ejecutaran. Ya no tenés puts a partir del miércoles pasado, prácticamente el 78% se negoció con los bancos y ya fueron reabsorbidos. ¿Qué más? Pasivo No remunerado. pasó una. Terminaron hoy, murieron hoy, 22 de julio. Acaba de salir, se cambiaron por el EFI, la tasa de política monetaria se mantiene como estaba. Y por último, la compra de dólar en el mercado, en el MULC, que también se anunció que ya se va a dejar de emitir para ese tipo de fin. Entonces, de alguna manera, desde lo discursivo, sí, desde lo semántico ya está. Se logró cerrar la canilla, entonces eso tendría que impactar de lleno, esa es lo que quiere el gobierno, y empezar a dar señales para tratar de hacer converger la brecha y bueno, hacer una salida del cepo mucho más ordenada
de lo que sería si la brecha se dispara. Claro. ¿Y qué hacemos con lo que se suele denominar como la economía real? La actividad económica, las empresas, los puestos de trabajo, los Y salarios. obviamente que la nominalidad te genera la nominalidad y las expectativas inflacionarias te generan un sobrestock permanente. Yo hablo con, yo hablo con empresarios y bueno, el proceso del año pasado fue un proceso en donde las empresas se trataron de resguardar en, en producto, ¿no? Se Mm, sobreestoquearon y hoy tienen paralizada la fábrica casi al 70%. claro. Y hablamos de bienes que son hasta, y esto no sé si lo podré decir porque lo hablé con un operario de la fábrica, por Ujú. ejemplo, la fábrica de una sal muy famosa que opera acá en Tucumán, con el 70% prácticamente de la planta parada y sin perspectiva de poder reanudar. Claro, O sea, el muy enfriamiento de la complicado. economía en este tipo de situaciones es lógico, pero ¿qué tanto tiempo podés mantener ese enfriamiento de la economía? Y más que nada teniendo en cuenta que necesita dar señales de crecimiento a Claro, corto plazo, claro. a muy corto plazo. Ahora, en esta lógica de construcción de enemigos que tiene el presidente y su ejército de las redes sociales, Sí. ahora los culpables son los empresarios, que les dio el indicador de capacidad instalada bastante mal el resultado, y los empresarios son muy precarios, muy primitivos en su cuestión. Sí, yo no estoy para nada de acuerdo en este tipo de, de comentarios, menos con Mm, la agresividad con la que se refieren. No es propio de- menos de un liberal. sí, Así que me parece que primero y principal, fíjate, o sea, el ataque a los empresarios, el ataque a cualquiera que piense distinto, está súper instalado, porque no apenas se disparó la brecha, instalaron la conspirativa de que los culpables eran los del banco, uno de los bancos líderes del país, que habían claro, ejecutado los puts mientras se estaban negociando. Entonces eso había generado la corrida del dólar. Yo no creo que haya evidencia que eso haya sucedido por eso, para nada. claro. Y ahora también los empresarios, por la desaceleración, bueno, no es la manera. Creo que hay que parar un poco con la violencia, con la Claro. agresividad y empezar a construir una Argentina sin grietas. Uno entiende que en esto que me mencionabas vos de cuánto le va a durar, va a depender de la confianza que le tengan, y esto atenta justamente contra eso. Mira, Martín, o sea, mucho de lo que pasó en el país al comienzo de este gobierno, eh, que mostró y muestra en algunos indicadores macroeconómicos un reordenamiento muy importante y eso y sin acceso al crédito internacional, eso es Mm, bastante meritorio, eh, pero hay algunas cuestiones bastante complicadas, hay algunas cuestiones bastante complicadas y yo creo que mucho, pero mucho de lo que logró este gobierno fue en base al wishful thinking, ¿no? A un pensamiento de bastante ilusión, de ganas de salir adelante por parte del pueblo, sí, que confía y que tiene mucho, pero mucha confianza y esperanza en este tipo de procesos. Eso está bueno, porque la confianza es una cosa, es lo primero que se pierde. La mm, esperanza es lo último que se pierde. sí, ¿Va? Entonces, uno puede perder confianza y empezar a tener una situación de incluso ponderar la esperanza que teníamos al comienzo porque ya no tenemos confianza. claro. O sea, hay que ver, si perdemos la confianza y tenemos esperanza, solamente estamos perdidos. Y no se gana nada con eso. Claro. No te quiero robar más tiempo, pero te pregunto, porque veía hoy en un importante medio que analiza siempre cuestiones económicas y financieras, como que le aconsejaban al presidente y fundamentalmente Caputo dos salidas: o acelerarse el crawling peg, ¿no?, la evaluación oficial, o subir la tasa de referencia del central, ¿no?, que mide plazo fijo y demás. ¿Son propuestas que tienen sentido, esto que estoy Sí, mencionando? tiene sentido, más que nada porque se profundiza, el aumento en la brecha, más que nada se profundizaba en algún momento porque los pesos dejaron de ser remunerados de manera atractiva. Ujú, Entonces, si vos no tenés peso, a pesar de que está en cepo, si vos no tenés eh, atractivo en quedarte en peso y no tenés, más para los productores, imagínate un tipo que te tiene que liquidar dólares. Te liquida dólares, pero vos le das peso. ¿En qué se queda? Se queda en pesos remunerando una tasa muy baja no, y claro, bueno, no, obviamente. prefiere preferencia por liquidez o prefiere quedarse en dólares, o sea, no le interesa. Lo mismo pasa con el pequeño ahorrista. Entonces, lo que hay una pequeña causalidad ahí, o por lo menos muchos analistas marcan una causalidad entre la última baja de tasa y el aumento en la brecha. Claro. ¿Me entendés? Puede haber algo de eso, puede haber algo de eso. Yo creo que hay muchísima estacionalidad, pero entonces en ese sentido hay algunos que aconsejan, sobre todo Cavallo, que dice, mira, tenés margen
tenés margen para sacar el impuesto país y aumentar el dólar oficial a 1100, que sería el dólar importador sacando el impuesto país el 10%. Claro. Y de esa manera vos no vas a tener impacto en los precios, no va a haber pass-through. Entonces tenés ese margen. Yo lo que creo que quiere hacer el gobierno es que si en algún momento va a tener un salto devaluatorio, ese salto va a ser de convergencia. Es decir, va a ser para unificar los tres tipos de cambio y salir del cepo. Claro. Se me hace que esa es la idea del gobierno. Entonces, por ahí yo diría, es lógico lo que le están planteando, sí es lógico que lo están planteando. Dice, che, acelera un poco la tasa de crawling peg para de alguna manera tener un retorno positivo sobre los dólares. Ellos van a un esquema de tasa positiva, tasa real positiva en pesos. ¿Y eso cómo se logra? O bajando la inflación o aumentando la tasa de interés. Claro. Ahora, Martín, esto ya es una cuestión netamente teórica porque hay que, por ahí esa gente habría que... El gobierno está fijando la oferta monetaria. Hay un trilema de Mandel, uno de los más famosos en economía, sobre todo el padre de la macroeconomía, creo, general. No puede fijar precio y cantidad. Por lo tanto, la tasa de interés no la podés fijar si vas a fijar la cantidad de dinero que va en la economía. ¿Me entendés? Entonces, puede resultar que por la interacción entre la oferta y la demanda, es lógico que al aumentar la demanda de peso, de alguna manera pueda subir la tasa de interés. Pero sería un mecanismo si se libera. Creo yo que pasaría eso. Claro. O sea, no es tan... Pero yo no creo que lo puedan definir ellos. Sería inconsistente. Claro, claro. Ir en contra de todo lo que vienen proponiendo, lo que vienen diciendo. Sí, a ver, de alguna manera, si por ahí vos venías bajando la tasa de interés, lo venías haciendo porque tenías una consecuencia lógica. Tenías pasivos que estaban remunerando esa tasa. ¿Me entendés? Entonces lo que te generaba era que te aumentaba, ya que tenés que pagar más intereses por la tasa que estás pagando sobre esos pasivos remunerados, Sí. entonces te ampliaba la base monetaria, te ampliaba la cantidad de dinero que había en la economía y eso te generaba presiones inflacionarias. Claro. Entonces, de alguna manera, hoy por hoy, sin tener esos pasivos remunerados, y bueno, vos podrías establecer, a pesar de que el Banco Central igual va a salir como prestador de última instancia, prestamista de última instancia, sí podrías de alguna manera dar un mensaje para que la gente se quede en peso. Mike, como siempre, muy amable. No. Te agradezco. Espero que hayamos bajado No, estos sí, términos sí. complejos y que lo podamos Quedó haber claro, entendido. si yo lo entendí, la gente seguramente lo entiende en la casa. Bueno, Sí. Te gracias. agradezco, amigo. Muchas gracias. No, gracias, bueno, Digo, quédate ahí, nosotros vamos a una pequeña tanda, enseguida volvemos con Chip y Meri.